Jesús del Corán y Jesús de la Biblia, las diferencias que nos separan. Durante siglos, millones de personas han pronunciado el nombre de Jesús. Algunos lo llaman el Hijo de Dios, otros lo veneran como un profeta santo. Pero entre esas dos visiones se levanta una frontera invisible, una división espiritual que ha marcado a la humanidad desde hace más de 1000 años. Hoy vamos a descubrir quién es realmente Jesús según el Corán y según la Biblia. No para alimentar debates, sino para buscar la verdad histórica, teológica y espiritual detrás de dos libros que cambiaron el rumbo del mundo. Veremos qué dice el Islam sobre el nacimiento de Jesús, su misión, su muerte y su regreso. Y lo compararemos con lo que la Biblia declara desde el principio hasta el final. Porque si hay algo que separa al Jesús del Corán del Jesús de la Biblia, es su identidad. ¿Fue solo un profeta, o el Dios hecho hombre? Acompáñame hasta el final, porque te aseguro que lo que descubrirás hoy cambiará tu forma de ver la fe, la historia y el propósito de Jesús en el mundo. Si te apasionan los temas bíblicos, la historia y las comparaciones entre religiones, este canal es para ti. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en este viaje donde descubrimos que la verdad siempre transforma. ¿Qué es el Corán? Para comprender al Jesús del Corán, primero debemos entender qué es el Corán. Un libro que, para más de 1000 millones de personas en el mundo, no es solo un texto sagrado, es la palabra directa de Dios. Según la tradición islámica, el Corán fue revelado al profeta Mahoma, Muhammad, por medio del ángel Jibril, el mismo ángel Gabriel mencionado en la Biblia. Las revelaciones comenzaron alrededor del año 610 después de Cristo, en una cueva del monte Hira, cerca de la Meca, y continuaron durante 23 años. Está escrito en árabe clásico y dividido en 114 capítulos, llamados suras, y más de 6000 versículos, conocidos como aleyas. Los musulmanes lo consideran perfecto, inmutable y eterno, sin error humano. Para ellos, el Corán no solo contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. En el Corán, Jesús es llamado, Isa ibn Maryam, que significa Jesús, hijo de María. Es honrado como uno de los más grandes profetas, nacido milagrosamente de una virgen, pero no divino. En la visión islámica, Jesús es un siervo de Alá, enviado a guiar al pueblo de Israel con una nueva escritura, el Injil, el Evangelio. Dijo Jesús, soy siervo de Alá. Él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Me ha bendecido donde quiera que esté, y me ha ordenado la oración y la limosna mientras viva. Sin embargo, la Biblia describe algo mucho más profundo. Jesús no solo habla en nombre de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En el Islam, Dios es uno y absoluto, sin hijos ni semejantes. En el cristianismo, ese mismo Dios se manifestó en Jesús para reconciliar al mundo consigo mismo. Dos visiones, un solo nombre, y una diferencia que marcará todo lo que veremos a continuación. Acabamos de conocer el corazón del Islam y cómo presenta a Jesús. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Es el mismo Jesús que presenta la Biblia, o estamos hablando de alguien completamente distinto? Quédate conmigo, porque en el siguiente segmento veremos las 5 diferencias más importantes entre el Jesús del Corán y el Jesús de la Biblia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque este viaje apenas comienza. ¿Quién es Jesús realmente, un profeta o Dios mismo? En el corazón de las religiones abrámicas, hay un nombre que une, y a la vez divide, Jesús. Para el Islam, él es Isa ibn Maryam, un hombre santo, un profeta elegido, un mensajero de Allá. Pero para los cristianos, Jesús es mucho más que eso. Es el Hijo de Dios, el Salvador, el mismo Dios hecho carne. La diferencia no es pequeña. Si Jesús solo fue un profeta, entonces su mensaje fue uno más entre muchos. Pero si Jesús es el Hijo de Dios, entonces su palabra define el destino de toda la humanidad. Lo que dice el Corán. En el Corán, Jesús es reconocido y respetado. De hecho, es mencionado más veces que el propio Mahoma. Pero el texto sagrado del Islam deja claro que Jesús no es divino. Según la Sura 4, versículo 171, An-Nisa, dice lo siguiente. Oh gente del libro, no exageréis en vuestra religión, ni digáis de allá sino la verdad. El Mesías, Jesús, hijo de María, no es más que un mensajero de allá, y su palabra que él comunicó a María, y un espíritu que procede de él. Así que creed en allá y en sus mensajeros, y no digáis, 3. Cesad, es mejor para vosotros. Allá es uno solo. Aquí el Corán advierte contra la creencia en la Trinidad, y define a Jesús como mensajero humano, no como Dios encarnado. En la fe islámica, Allá no tiene hijos ni comparte su divinidad con nadie. Lo que dice la Biblia. En cambio, la Biblia revela algo completamente distinto. Desde el principio, Jesús es presentado como el Verbo eterno que estaba con Dios y era Dios.
Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y cuando el Verbo entra al mundo, no lo hace como un profeta más, sino como el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, versículos 15 al 17. Jesús les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En la Biblia, Jesús no solo enseña el camino hacia Dios. Él es el camino. No solo proclama la verdad, Él es la verdad. Y no solo promete vida eterna. Él es la vida. Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta diferencia es el punto de partida de todo el debate. Para el Corán, Jesús fue un mensajero justo que habló en nombre de Dios, pero para la Biblia, Jesús es Dios mismo hablando al mundo. Y eso lo cambia todo. Porque si Jesús es solo un profeta, sus palabras inspiran, pero si es el Hijo de Dios, sus palabras salvan. En el siguiente punto veremos una de las diferencias más impactantes. ¿Murió realmente Jesús en la cruz, o solo lo pareció? Quédate conmigo, porque lo que descubriremos a continuación te hará ver la cruz con nuevos ojos. ¿Jesús murió en la cruz o fue apariencia? No hay símbolo más poderoso en el cristianismo que la cruz. Para millones, representa la salvación, el perdón y el amor de Dios llevado al extremo. Pero para el Islam, la historia fue muy distinta. Mayor que según el Corán, Jesús nunca murió crucificado. Su muerte fue una ilusión, una apariencia. En realidad, afirman, Dios lo salvó y lo elevó al cielo. El Corán enseña, según la Sura 4, versículos 157 al 158, An-Nisa, y por haber dicho, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá. Pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció así. Y aquellos que discrepan sobre ello están llenos de dudas. No tienen conocimiento certero, solo siguen conjeturas. Ciertamente, no lo mataron, sino que Alá lo elevó hacia él, y Alá es poderoso y sabio. En esta enseñanza, Jesús no muere. Dios lo rescata antes de la crucifixión, y otro habría sido confundido con él. Así, el sufrimiento y la sangre de la cruz no forman parte del plan divino en la teología islámica. Lo que dice la Biblia. Pero la Biblia cuenta una historia muy diferente. Una historia de dolor, propósito y redención. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Siglos antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías ya había anunciado que el Mesías moriría por los pecadores. Y los evangelios confirman ese cumplimiento. Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Para los cristianos, esas tres palabras, consumado es, marcaron el instante en que la humanidad fue redimida. Jesús no fue vencido, él entregó su vida voluntariamente. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Aquí se ve la diferencia entre la visión del Corán y la de la Biblia. En el Islam, Jesús fue librado del sufrimiento, pero en la fe cristiana, él eligió el sufrimiento por amor. Si Jesús no murió, entonces no hubo sacrificio. Si no hubo sacrificio, no hay perdón. Pero si Jesús murió y resucitó, entonces la cruz no fue un error. Fue el plan perfecto de Dios. En el siguiente punto, descubriremos qué pasó después. ¿Resucitó realmente Jesús, o fue solo una ilusión más? Quédate conmigo, porque lo que viene define la esperanza de todo creyente. Jesús resucitó. Ningún acontecimiento divide más al Corán y a la Biblia que la resurrección de Jesús. Porque si Jesús realmente resucitó, entonces la muerte fue vencida, y su identidad divina quedó confirmada para siempre. Pero si no murió, como enseña el Corán, entonces no hay resurrección, y el mensaje cambia por completo. Lo que dice el Corán. En el Corán, Jesús no muere ni resucita. En lugar de eso, Dios lo eleva al cielo vivo, preservándolo del sufrimiento humano. No lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció así. Alá lo elevó hacia él, y Alá es poderoso y sabio. Según esta enseñanza, Jesús fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. No hubo sepulcro, ni resurrección, ni victoria sobre el pecado, solo una ascensión anticipada. En la fe islámica, Jesús volverá en el fin de los tiempos, pero como un siervo de Alá, no como un Señor resucitado. Lo que dice la Biblia. La Biblia, sin embargo, presenta la resurrección como el centro del Evangelio. Sin ella, la fe cristiana no tendría sentido.
Lucas capítulo 24, versículos 1 al 6 nos dice: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y estando ellas perplejas, se les presentaron dos varones con vestiduras resplandecientes, quienes dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. La tumba vacía fue el inicio de una historia que cambió al mundo. Jesús no fue elevado por escapar de la muerte. Jesús se levantó por haberla vencido. Romanos 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Paloma. Esta es una de las diferencias más grandes entre el Corán y la Biblia. En el Islam, Jesús fue protegido de la cruz, pero en la fe cristiana, él venció la cruz. En el Islam, fue elevado al cielo, pero en la fe cristiana, él salió victorioso de la tumba. Y eso significa algo profundo. La muerte ya no tiene la última palabra. Jesús no fue un fugitivo del destino. Fue el conquistador de la eternidad. 2 libros, 2 visiones, un solo nombre, Jesús. Para unos, el Hijo de María, el profeta sin igual; para otros, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El Corán lo honra. La Biblia lo exalta. Pero solo uno de los dos lo presenta como el camino, la verdad y la vida. Y esa diferencia no es pequeña, es la línea que separa la fe que busca a Dios de la fe que reconoce que Dios vino a buscarnos. Hoy vimos que el Jesús del Corán y el Jesús de la Biblia comparten milagros, pureza y propósito, pero solo en los evangelios encontramos al Jesús que vence la muerte, que redime el pecado y que promete volver no solo como juez, sino como Rey eterno. Si esta comparación te hizo pensar, si algo dentro de ti despertó curiosidad o fe, no la apagues, porque el conocimiento no busca dividirnos, sino guiarnos hacia la verdad. Y la verdad, cuando es revelada, transforma. Gracias por llegar hasta el final. Si te apasionan los temas bíblicos, la historia comparada y las verdades que cambian vidas, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame cada semana en nuevos episodios donde la fe y el conocimiento se encuentran. Recuerda, la verdad no teme ser comparada. Porque solo la verdad resiste la prueba del tiempo.